Necesito un doctor. Necesito ir al baño. Necesito cargar mi teléfono. I need. Yo sé que en inglés lo usamos mucho, pero no digas yo necesito todo el tiempo en español. No es que esté mal, no es un error, pero muchos estudiantes lo usan para todo y tengo que decir que suena muy poco natural. Hoy te voy a dar 8 formas diferentes y más avanzadas y más naturales para decir necesito o I need en español, sin repetir y sin usar siempre el verbo necesitar. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. En la clase de hoy vamos a ver 8 estructuras y cómo usarlas para sonar más natural ahora que tu español es de un nivel intermedio. Quédate aquí hasta el final porque vamos a hacer un mini quiz, un mini examen para comprobar que realmente has entendido todo lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. Puedes hacer estos ejercicios, este quiz, lo puedes hacer en la pantalla o en las notas de la clase que te dejo para descargar gratis en la descripción del video o puedes escanear el código QR en la pantalla. Es gratis, solo tienes que hacer clic en el link, ingresar tu nombre y tu correo, tu email y te lo envío por correo. Allí vas a tener el PDF con el quiz para imprimir si quieres y también ejercicios extra para seguir practicando después de la clase. Vamos con la número 1. Tener que más el verbo en infinitivo. Usamos esta estructura todo el tiempo en español. Usamos tener que más infinitivo para expresar una obligación, algo que tienes que hacer, aunque no siempre significa que quieras hacerlo. Like something that you have to do. Por ejemplo, mañana tengo que ir al médico. Es una obligación, no voy al médico por diversión. No me gusta tener que ir, pero debo hacerlo. También usamos mucho esta estructura para dar instrucciones o explicar cómo se hace algo paso a paso, o sea, para dar instrucciones. Por ejemplo, para jugar a la rayuela, lo primero que tienes que hacer es dibujar varios cuadros en el suelo con una tiza. Después tienes que enumerar los cuadrados del 1 al 10. Para jugar tienes que lanzar una piedra para que caiga dentro de uno de los cuadrados. Y por último, tienes que buscar la piedra saltando en un pie sin pisar las líneas en ningún momento. Dime, ¿has jugado a la rayuela? ¿Jugabas a la rayuela cuando eras niño? Yo todo el tiempo. Número 2, otra opción para no decir yo necesito todo el tiempo es hay que más verbo en infinitivo. Igual que la estructura anterior, esta frase la usamos todos los días y expresa también una obligación, pero de forma más impersonal. ¿A qué me refiero con impersonal? ¿Qué significa, no? Significa que no mencionamos quién debe hacer la acción. No estamos diciendo quién tiene que hacer la acción, es impersonal. Te explico mejor con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a usar el verbo o la frase limpiar el baño. Lo sé, no es un ejemplo muy glamoroso, pero es lo que se me viene ahora en la cabeza. Si yo digo, yo tengo que limpiar el baño, estoy diciendo que es mi responsabilidad o mi obligación limpiarlo. Yo soy el sujeto. Yo tengo que limpiar el baño. Yo. No tú, ni él, ni ella. Yo soy la persona responsable de hacer esa tarea. Pero si yo digo, hay que limpiar el baño, bueno, no me estoy haciendo responsable, ni a nadie más. Yo no estoy diciendo quién tiene que hacerlo. No hay un sujeto. Es una expresión en general. Bueno, ¿y quién tiene que hacerlo cuando usamos esta frase? No lo sé. Solo sé que hay que hacerlo.
En inglés sería como decir, por ejemplo, I have to clean the bathroom. En comparación, podemos decir, tengo que limpiar el baño y the bathroom has to be cleaned. Sería más similar a la traducción de hay que limpiar el baño. O yo creo que usamos el we, ¿no? We have to clean the bathroom. Entonces, we son muchas personas, ¿no? We sounds like a lot of people. Is it you, me? Pero yo creo que así lo usamos en inglés. The bathroom has to be clean or needs cleaning. Esta estructura de hay que más el verbo también funciona como una recomendación o para hacer sugerencias. Por ejemplo, hay que relajarse para poder tomar buenas decisiones. Es una recomendación general que aplica para todos. No está dirigida a una persona específica. Sirve para todos. La número 3, deber más infinitivo. Es otra forma de expresar una responsabilidad con la que tenemos que cumplir, pero es mucho más dramática. Debo salvar al mundo. Debo salvar al mundo. En Argentina tengo que decir que no lo usamos mucho, pero mis amigos que son de otros países de Hispanoamérica usan esta estructura muchísimo. Por ejemplo, debo trabajar porque debo pagar las cuentas, porque debo comprar una casa, etc. Por supuesto que también se puede usar para dar recomendaciones. Podemos usar el verbo deber en el condicional debería y así suena más amable como una sugerencia. Por ejemplo, deberías trabajar un poco menos y descansar un poco más, que sería como decir you should work a little bit less and rest a little bit more. La número 4 es bastante parecida a la anterior, a la número 3, pero con una diferencia importante. Tenemos que agregar la preposición de. Deber de más el verbo en infinitivo. Si bien se escriben de forma muy similar, el significado es completamente diferente. Deber más infinitivo sin el de significa, como te expliqué antes, que es una obligación o una responsabilidad. Pero deber de más infinitivo expresa una posibilidad o suposición, como una teoría. Por ejemplo, ¿qué le pasa a Agustín? Debe de estar cansado, pobre. He must be tired, poor thing. Bueno, y ahora tal vez te estás preguntando ¿y qué tiene que ver eso con evitar decir necesito o necesitar? I need. Bueno, es que muchos estudiantes y también nativos del español, incluyéndome a mí también, confundimos estas dos estructuras y las usamos casi como si fueran sinónimos, pero no lo son, es un error. Por ejemplo, Agustín debe de estar cansado. No es lo mismo que decir Agustín debe estar cansado. Esta confusión de no usar el de es tan extendida que la RAE, la Real Academia Española, de la lengua española, que es la autoridad más grande del idioma español, acepta ambas opciones. Pero ojo, cuidado, la RAE la acepta, pero no la recomienda. Y es mi deber como profesora de español mostrarles tanto el uso correcto como también el uso real del español y también cómo lo usamos los hispanohablantes. Muy bien, hasta aquí ya hemos aprendido 4 alternativas para decir necesito, 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 I need en español. Pero seguro que ya notaste que en el español tenemos muchísimas formas de decir lo mismo. Evitamos repetir una y otra vez. Y estas alternativas, estas clases te ayudan a sonar más natural y más fluido en español, como los nativos. Si te interesa seguir expandiendo o ampliando tu vocabulario, te recomiendo esta clase en la que aprendimos 15 formas de decir para o parar o stop en español. Es súper interesante, te la recomiendo. Te dejo el link en la descripción del video para que vayas a ver esa clase después de ver esta. Opción número 5. Me hace falta más sustantivo o me hace falta más verbo en infinitivo. ¿Comprendes qué significa el verbo faltar?
Es un verbo interesante. Dime si quieres que haga una clase exclusivamente con este verbo. Y quiere decir que no tienes algo o que algo no está. Something is missing or you're lacking something. Por ejemplo, si dices, me hace falta más tiempo para hacer todo lo que quiero hacer, estás diciendo que no tienes suficiente tiempo y que lo necesitas. Esta estructura se puede completar con un sustantivo, como en el ejemplo, me hace falta tiempo. Tiempo es un sustantivo, a noun. O, como veíamos en la estructura, también se puede usar con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, me hace falta comprarme una valija nueva porque la que tenía se rompió en el último viaje. También puedes decirlo de una forma más corta. Me falta sustantivo o me falta el verbo en infinitivo. O sea, sacamos el hace. No hace falta decir me hace falta. Solo puedes decir me falta. Las dos significan exactamente lo mismo. Me hace falta tiempo o me falta tiempo. Quizás me hace falta tiempo suena un poquito más emocional, como si la necesidad fuera más grande o más fuerte. Sería más enfático. Muy bien, continuamos ahora con la número 6. Me vendría bien más sustantivo o me vendría bien más verbo en infinitivo. Ojo con esta opción porque es informal. Cuando digo informal no significa que sea una frase grosera, pero si estás en un ambiente muy formal no suena muy correcto. La expresión venir bien significa que algo te sirve o te resulta útil en un momento específico. Es una frase bastante avanzada y la usamos muchísimo, así que realmente te la recomiendo. Como siempre, usamos el condicional simple me vendría bien para sonar más amables o más educados. Por ejemplo, ahora mismo me vendría muy bien salir de compras. Nunca tengo que ponerme. En inglés sería algo así como decir right now going shopping would be great. O sería como decir it would be so good for me. It would do me well or it would do me good. Seguimos con la alternativa número 7 de la clase de hoy. Quisiera más sustantivo o quisiera más verbo en infinitivo. Esta opción también suena mucho más educada y amable que un seco necesito. Usar el verbo querer conjugado en el pretérito imperfecto del subjuntivo quisiera. Por ejemplo, quisiera descansar un poco antes de salir de casa otra vez. Por supuesto que puedes decir quiero, solo que esta otra opción con el pretérito imperfecto del subjuntivo es más suave, menos directa. Y finalmente la opción número 8 es estoy buscando o preciso encontrar. Ojo, cuidado, no transmiten exactamente la misma urgencia que necesitar. Entonces usa estas opciones cuando algo no sea esencial o como decimos en español cuando no sea de vida o muerte. Tienes que colocar un sustantivo. Por ejemplo, estoy buscando la sección de veganos en el supermercado, por favor. O preciso encontrar un especialista de la vista para operarme los ojos. Aquí sección y especialista son los sustantivos. Muy bien, bueno, antes de pasar al mini quiz o al mini examen que tengo hoy para ti, veamos todas las estructuras que aprendimos hoy. Número 1, tener que. 2, hay que. 3, deber. 4, deber de. 5, me hace falta. 6, me vendría bien. 7, quisiera. Y la número 8, estoy buscando o preciso encontrar. Esas son todas las opciones o alternativas para el verbo necesitar en español que te recomiendo. Ahora vamos a practicar con un mini quiz o con un mini examen. Te voy a dar 5 situaciones en las que necesitas algo o hacer algo. Vas a tener 3 opciones por cada situación. Tú tienes que elegir la respuesta correcta o más apropiada, ¿sí? Y la más amable también. ¿Estás listo?
Vamos. Situación número 1. Estás en una reunión de trabajo, es una situación formal, necesitas darle una recomendación a tu jefe. En vez de decirle, necesitamos cambiar la estrategia, ¿qué le dices a tu jefe? ¿Qué le dirías? A, quizás nos hace falta cambiar la estrategia. B, quizás nos vendría bien cambiar la estrategia. O C, quizás deberíamos cambiar la estrategia. ¿Cuál es más apropiada aquí? La respuesta más apropiada en esta situación es la C. Quizás deberíamos cambiar la estrategia. Es la más formal de todas. Vamos con la situación número 2. ¿Quieres decirme, Brenda, por favor, necesito más tiempo para completar este ejercicio? Jaja. ¿Qué me dirías? A, quisiera más tiempo. B, estoy buscando más tiempo. O la opción C, hay que dar más tiempo. La respuesta correcta es la A, quisiera más tiempo. Y claro, puedes agregar un por favor si quieres. Estoy buscando más tiempo suena un poco raro, no suena muy natural en español para esta situación. Y hay que dar más tiempo no es correcto aquí porque estamos expresando algo de manera general y además puede ser un poco pasivo-agresivo. Vamos con la situación número 3. Tú estás explicando las reglas de un juego de mesa. O sea, cómo se juega un juego. No digas necesitamos tirar el dado. ¿Cuál de las siguientes opciones es mejor? A, hay que tirar el dado antes de mover las piezas. B, debes tirar el dado antes de mover las piezas. O C, quisiera tirar el dado antes de mover las piezas. La respuesta correcta es la A. Hay que tirar el dado. Y usamos esta estructura porque es una regla que se aplica siempre en el juego para todos. Es una regla general. Si dices debes tirar el dado es un poco dramático. Escúchame, por favor. Debes tirar el dado. Bueno, ¿me entiendes a lo que me refiero? Vamos con la situación número 4. Estás en una tienda o en un negocio de ropa. Necesitas hacerle una pregunta al asistente. ¿Qué suena más amable? A. Tengo que hacerle una pregunta. B. Quisiera hacerle una pregunta. O la opción C. Me vendría bien hacerle una pregunta. La respuesta correcta es la B. Quisiera hacerle una pregunta. Es muchísimo más amable que las otras opciones. Por último, tenemos la situación número 5. Llegas a casa después de un día largo de trabajo, trabajaste muchísimo y estás agotado o agotada. En vez de decir necesito descansar, ¿qué otra opción podrías usar? A, hay que descansar un poco. B, tengo que descansar un poco. O la opción C, me vendría bien descansar un poco. La respuesta correcta es la C. Me vendría bien descansar un poco. Esta opción tiene un toque más emocional que las otras dos.
y además es una frase muy natural que usamos muchísimo los hispanohablantes. ¿Cómo te fue? Bueno, recuerda que en las notas de la clase tienes más ejercicios para seguir practicando. Te dejo el link en la descripción o puedes escanear el código QR. Espero que la clase de hoy te haya servido. Recuerda no siempre decir yo necesito. No es que esté mal, pero sé que lo usamos mucho más en inglés que en español. Y si quieres sonar más natural, más fluido o hablar español más fluido, te recomiendo alguna de estas otras 8 opciones. Entonces, la próxima vez no vas a decir yo necesito dormir más porque necesito tiempo para mí y yo necesito terminar unas cosas en el trabajo, también necesito ayuda con la cena, yo necesito preparar la comida para toda la semana, yo necesito un café en momentos así, yo necesito encontrar una solución a este caos y sí, yo necesito vacaciones. Son demasiados necesitos. Puedes decir, debo dormir más porque me hace falta tiempo para mí y tengo que terminar unas cosas del trabajo. También debo pedir ayuda con la cena y quisiera preparar comida para toda la semana. Hay que tomar un café en momentos así. Estoy buscando una solución en este caos. Y sí, me vendría bien tomarme unas vacaciones. Suena mucho más natural, mucho más complejo, mucho más fluido, mucho más avanzado. Muy bien, dime qué otras alternativas conoces para decir necesito. En Colombia, por ejemplo, he escuchado que dicen me regalas para pedir un favor, algo que necesitan. Me regalas un café, por ejemplo. Muy bien, si te gustó la clase dale un like, recuerda suscribirte al canal si eres nuevo por aquí. Subimos clases de español todas las semanas y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase exclusiva que yo te envío todos los lunes para mejorar tu español y además tienes acceso a nuestras clases grupales de conversación para practicar hablar español todas las semanas. Te dejo toda la información de mi programa en la descripción del video o puedes escanear el código en la pantalla. Y ahora sí, te recomiendo que vayas a ver esta otra clase con diferentes formas de decir para o stop en español y esa clase también tiene un quiz súper interesante. Puedes ir a ver esa clase y nos vemos en esta clase. Adiós, hasta luego.